Buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Nos encontramos nuevamente en una clase de biología. Nuestro gran tema que iniciamos desde hoy es el tema de taxonomía. Ya pues terminamos la parte de genética con las leyes de Mendel la guía pasada. Hoy iniciamos taxonomía. Entonces vamos a explicar algunas generalidades sobre el tema mediante un mapita conceptual. Entonces, el mapita tiene los siguientes componentes. Primero, qué es taxonomía, qué son criterios o caracteres taxonómicos y qué son categorías taxonómicas. ¿Listo? Entonces, arrancamos con qué es taxonomía. Entonces, es la ciencia que se encarga del estudio y clasificación de los seres vivos. O sea, todo lo que tiene que ver con clasificación de los seres vivos se llama taxonomía. Ahora, para practicar y aplicar lo que es la taxonomía y poder clasificar los seres vivos, yo debo tener en cuenta unos parámetros o lo que vamos a llamar criterios o caracteres taxonómicos. ¿Listo? ¿Cómo podemos clasificar los seres vivos? Nosotros podemos clasificarlos según, por ejemplo, su forma, según la presencia de algunas estructuras que les pueden ayudar a la locomoción. Generalmente ustedes dicen, no, que tienen alas, tienen aletas, todo eso sirve como criterios de clasificación. Si hace fotosíntesis, si no hace, si tiene clorofila, no tiene clorofila, si tiene movimiento, no tiene movimiento. Todo eso es clasificar los seres vivos y estamos utilizando un criterio o carácter taxonómico. ¿Cómo los vamos a clasificar? Morfológico. La misma nombre lo dice, morfológico viene de forma, de apariencia, es decir, lo que no, ese criterio que nos va a decir cómo es su forma, cómo es su apariencia, qué estructuras componen ese ser vivo. ¿Listo? Doy un ejemplo, yo puedo decir, ese ser vivo presenta, o seres vivos que presenten alas, seres vivos que presenten plumas, seres vivos que tengan en su corazón 4 cavidades, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. Todo eso tiene que ver con morfológico. Otro criterio que pues, se sirve para clasificar los seres vivos es el fisiológico. La misma palabra lo dice. Fisiológico viene de funcionamiento, es decir, cómo funcionan los seres vivos, cómo son sus diferentes procesos, como por ejemplo, cómo respiran. No todos los seres vivos, no todos los animales respiran de la misma forma. Algunos respiran mediante pulmones, otros respiran mediante tráqueas, otros respiran mediante branquias, como los peces. Entonces, si yo hablo de una función, estoy hablando de un criterio fisiológico. Citológico tiene que ver con la célula, es decir, cómo es la célula, qué tiene especial esa célula. Por ejemplo, cuántos cromosomas tiene. Si yo digo, la célula tiene 46 cromosomas, estoy hablando de un criterio citológico porque estoy mencionando una característica de la célula. Ahí si yo digo, seres vivos que presenten 46 cromosomas en su célula, pues ahí sería el hombre, ¿cierto? Bueno, ecológico, viene de ecología. ¿Qué criterios nos sirven ahí? Tiene que ver con todo lo que es el hábitat. Si yo digo, por ejemplo, vamos a clasificar los seres vivos, los que sean acuáticos. Entonces ustedes me van a ubicar todos los animalitos que sean acuáticos. Ahí estoy utilizando el criterio ecológico. ¿Cómo se relacionan los seres vivos? ¿Cómo son las relaciones entre ellos? Por ejemplo, yo digo, me van a clasificar estos organismos en consumidores primarios, consumidores secundarios, terciarios, etcétera. Ahora, bioquímicos tiene que ver con composición, es decir, las células qué sustancias producen, a nivel de glandular qué sustancias se producen. Esto es muy aplicable a nivel de plantas. Nosotros sabemos que de las plantas se obtienen muchas sustancias que sirven como medicamentos, ¿cierto? Entonces, bioquímico tiene que ver con composición. Evolutivo es de dónde proceden los seres vivos. Es decir, yo puedo decir el hombre, entonces su antecesor del hombre es los monos, entonces de dónde provienen los seres vivos. Ahora, eso es mediante cómo puedo clasificar los seres vivos. Ahora, yo puedo clasificar los seres vivos en algo que se llama unas categorías taxonómicas, ¿listo? Las categorías taxonómicas yo lo ubico como con un conjunto grande donde vamos poco a poco de un conjunto grande a conjuntos más pequeños y más pequeñitos hasta llegar al conjunto más chiquitico que lo vamos a llamar el nombre científico. Entonces,
¿Cuál es el grupo más grande o el conjunto más grande? El dominio. El dominio, luego sigue el reino, luego el filum, luego la clase, luego la orden, el orden, luego la familia, luego el género y luego la especie. Género y especie en forma de nombre científico, es decir, el dominio, la categoría más grande es el dominio, el conjunto más grande. Luego dentro de ese conjunto grande tengo el reino. Dentro de ese conjunto, subconjunto, tengo otro subconjunto llamado filo y así sucesivamente. Voy a dar un ejemplo de clasificación de un ser vivo, el hombre. Entonces, dominio se le llama eucariota, ¿por qué? Porque resulta que hay dos dominios, procariota y eucariota. Procariota que no tienen un núcleo bien definido como las bacterias y eucariota que tienen un núcleo bien definido. Entonces, nosotros somos eucariotas. Reino animal, ¿listo? Filo, dentro de ese reino hay un filo que se llama cordata. Cordata quiere decir que en el estado embrionario tenemos una estructura llamada la notocorda que luego reemplaza a la columna vertebral. Dentro de ese filum cordata pertenecemos a una clase llamada mamíferos o mamalia. ¿Por qué se le llama mamíferos? Porque tenemos las hembras tienen sus glándulas mamarias mediante las cuales amamantan la cría, ¿listo? Entonces mamíferos. Dentro de esa clase te pertenecemos al orden de los primates, o sea, por eso somos familiares a todo lo que son los simios. Pero resulta que dentro de ese grupo de los primates hubo un momento en la evolución que el cerebro se desarrolló muy bien y adquirió la capacidad de pensar o de raciocinio y pertenecemos dentro de ese orden primate a la familia Hominidae, homínide, ¿listo? ¿Por qué? Porque resulta que evolucionó el cerebro, ¿listo? Dentro de esa familia pertenecemos a un género que se llama Homo. Homo viene de hombre, ¿listo? Homo. Y una especie que se llama Sapiens. Sapiens quiere decir con un cerebro muy evolucionado que tiene la capacidad de razonar. Estas dos palabras, el género y la especie, forman el nombre científico. Todos los seres vivos tienen un nombre científico formado por dos palabras, que es el género y la especie. Para el género siempre escribimos la primera con mayúscula y para la especie sí todo con minúscula. ¿Listo? Bueno. ¿En qué consiste la actividad que ustedes me van a realizar en la guía? Les doy un gráfico con varios seres vivos y les doy unos criterios. Entonces ustedes según esos criterios me van a ubicar los seres vivos que cumplen con esos criterios, los van a dibujar o los van a recortar y los van a pegar. ¿Listo? Y también ustedes van a enunciar un criterio y van a seleccionar dentro de esa gráfica un ser vivo que cumpla con esos criterios. Y el otro punto es seleccionar un animal que el que más les guste a ustedes y averiguar, consultar todo lo referente al animal. En términos generales, eso es lo que tiene que ver con la clase de taxonomía, la primera clase, que son generalidades. Entonces, espero les haya quedado bastante claro. Muchas gracias.